Muy buenos días, estamos con Juan Carlos La Rosa desde Venezuela, que nos va a compartir su experiencia, su larga experiencia dentro de la organización social y la vida comunitaria. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Benjamín. ¿Cómo anda todo? Muy bien, Juan Carlos. Cuéntanos un poco del espacio desde el que trabajas, la comunidad y la organización a la que perteneces ahora, o de la que formas parte, más bien. Sí. A ver, hace más o menos 10 años, eh, nosotros venía- veníamos de un proceso mucho más largo, digamos lo que tenemos una edad, no sé si cómo llamarla, promedio, ¿no? Porque tenemos mayores a Laura. Los Alaula iniciaron esa lucha por la defensa de los territorios de varios pueblos en la Sierra de Perijá y hubo una coordinación de procesos que ha permitido a un alto costo y con métodos que nosotros mismos nos cuestionamos, defender los territorios y la vida en Perijá. En la Sierra de Perijá, que queda en la frontera colombo-venezolana, ubicándonos desde los límites de los estados, ahí queda, ¿no? Ahí viven los pueblos Barí, Yucpa, que es de origen caribe, Barí, que son chipchas, y viven los Japreria, que también son caribes, y los Añú y los Guayú en la Guajira y en la cuenca del lago de Maracay. Esos son arahuacos. Y digamos, nosotros nos juntamos ahí para, como parte de ese proceso de defensa. Algunos de nosotros pues veníamos en un proceso de recuperación de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Y era un proceso complicado, pues en algunos casos, como el caso de los Añú o el mío, con las lenguas perdidas, ¿no? Y en eso se avanzó mucho en ese proceso, hubo mucha sabiduría, mucho aprendizaje. Donde no hubo tanto aprendizaje fue lo organizativo. Y nosotros, digamos, permitimos un proceso de intermediación que era hijo de la actuación partidista en el movimiento indígena, ¿no? Y después de otras organizaciones como ONGs, etcétera, pero fundamentalmente de los partidos, que digamos organizaron, entre comillas, el movimiento indígena. O sea, les dieron estructuras que los legitimaban frente a ellos y como instrumento para la lucha política. Y esto se mantuvo por más tiempo, tal vez que en algunos países de Latinoamérica hasta ahora, hasta estos últimos 2 lustros, ¿no? Y eso hizo que nosotros tengamos organizaciones muy atrasadas. Nosotros tenemos organizaciones de intermediación cuya prioridad, aún ahora, y muy funcionales ahora al Estado, son entenderse con el Estado y con el afuera, no con la comunidad. O sea, no son gobiernos de comunidad en su mayoría, con algunas excepciones, ¿no? Y eso ha debilitado el movimiento indígena venezolano. Nosotros en una reflexión que veía esto, después de la lucha contra la minería en Perijá y después de la lucha por la defensa de los territorios frente a la minería, frente a los grupos armados, a un alto costo, donde 70 y tantos compañeros en 20 años perdieron la vida, asesinados, ¿no? Muchos hermanos nuestros y hermanas. Entonces, nosotros dijimos, tenemos que ordenar la cosa de otra manera. Una cosa, tenemos que romper la intermediación y ser nosotros. Y si nos entendemos con aliados, nos entendemos desde un nosotros que ve hacia la comunidad. Pero ¿cómo empezar? ¿No? Y en ese momento, digamos, todas las divisiones que se dan naturales en todos los movimientos, a nosotros, al grupo de los que nos tenía, fundamentalmente atendiendo jóvenes indígenas que habían migrado a Maracaibo a estudiar en la Universidad del Zulia. Con esos jóvenes hicimos un proceso que encabezó José Ángel Quintero Way, que se llama Diálogo de Racionalidades, y lo convertimos en un proceso académico, pero fundamentalmente tenía que ver con evitar que le pasara a los hombres y mujeres indígenas jóvenes que entraban a la universidad el perder la identidad, ¿no? Y, digamos, sentir la vergüenza que se siente a partir de vivir 5 o 7 años en un proceso donde te están diciendo que el mundo se ve de una sola manera. Entonces, ese esfuerzo dio origen, junto con seguir en la lucha por los territorios, junto con desburocratizar las asociaciones y quitarle el proceso clientelar que tenían, que dependía de las fracciones partidistas y políticas de antes y de ahora, liberar la Asociación de Estudiantes Indígenas de eso,
Eso yo diría una organización que se llama Wanhirrawa, en Guayunex, son el grupo mayoritario dentro de la organización. Y Wanhirrawa, que significa más o menos el corazón de lo que hacemos, es una organización de la cual soy parte todavía para la educación. O nos organizamos, usamos la educación como forma de organización política. Nos organizamos para aprender. O sea, es una articulación desde el conocimiento y no desde las aspiraciones de poder. Porque lo que es más fundamental es que la educación, como una herramienta, sirva para organizar esto que es el gobierno propio, que es la autonomía, ¿no? Y poder tener un espacio donde lo urgente y lo emergente se reconcilien y poder producir un conocimiento que nos permita construir nuestro tipo de autonomía, que seguramente no se parece al de otros, pues. Y hemos avanzado. Nos ha golpeado mucho la crisis económica del país. El 60% de los compañeros de Wanhirrawa están fuera del país. En Colombia casi todos fundamentalmente, claro. Eso no quiere decir que están fuera de su tierra, porque muchos siguen en Huamaincat, o sea, en La Guajira, o sea, son guayú, la mayoría. Hay algunos guarí y yupa que también se fueron a Colombia en situaciones muy precarias, gente muy lúcida, y estamos casualmente ahorita produciendo un proceso de retorno. Y yo, por razones personales, me mudé muy cerca de la capital a una zona campesindia, ¿no? O sea, una zona que tiene un origen indígena, pero que, digamos, la identidad está golpeada, así como en el caso del pueblo del cual yo provengo. Y eso me motiva mucho, y desde hace 10 años que estoy en ese proceso. Y en esa comunidad se llama El Naranjal, que es una zona donde el origen es caribe, y, y hay una fuerte cultura, digamos, de origen campesino, que está vinculada a la relación con el agua en la montaña. Es una zona a 1.300 metros de altura, en la periferia de Caracas. Sin embargo, se vive como si estuviéramos a 20 horas de Caracas, ¿no? Y la organización, producto de una dinámica colectiva en un juego que hicimos en algún momento, hace unos 7 años, se llama ahora El Agua Nos Une, ¿no? El Agua Nos Une es nuestra experiencia territorial ahí, y no se parece a otras experiencias. Está, por ejemplo, la Casa de Nosotros, está el Centro de Educación Indígena, y son distintas formas de organizarse y de ver las cosas con un horizonte común, ético, que es construir procesos de conocimiento que construyan arraigo, construyan resistencia, pues, que nos rehagan para seguir siendo, ¿no? Y peleando, ¿no? Si hace falta pelear. Y si podemos evitar pelear para poder hacernos más fuertes para alguna pelea que venga en el futuro, bueno, aprovechamos ese tipo, ¿no? El trabajo que Eso es hacían con fundamentalmente los, lo que somos, el ¿no? trabajo que hacían con los jóvenes lo hacían fuera de las comunidades campesinas e indígenas porque estaban migrando, ¿verdad? No, el trabajo que hacíamos con los jóvenes era dentro de la universidad, fíjate. La Universidad del Zulia es una de las, es la segunda o tercera universidad, segunda ahorita, más importante del país, es una universidad nacional y es muy fuerte, ¿no? Tiene una enorme nómina de estudiantes y profesores. Queda en la región, lo que sería la región occidental del país, fronteriza con Colombia, y queda donde está la Guajira venezolana, donde está Espeja. Y esos jóvenes venían de las comunidades estudiantes. Y lo que nosotros hicimos fue generar un proceso de construcción de conocimiento y de acompañamiento a su proceso de estudio, fundamentalmente de estudiantes de educación, que es donde más se mantiene la nómina indígena. En otras carreras hay un proceso terrible de deserción que, según dicen las estadísticas de la universidad, nosotros logramos bajar a partir de la experiencia, ¿no? Porque la gente sintió como más ganas de quedarse, ¿no? Entonces tenemos biólogos, tenemos médicos, pero teníamos solo, la mayor parte eran educadores. Y nosotros, ¿qué hicimos con todo esto? Los devolvimos a sus comunidades, cosa que es complicada porque sus comunidades son comunidades periféricas, del cordón marginal de la periferia noroeste de Maracaibo, donde viven fundamentalmente indígenas guayú, que fueron los fundadores, inmigrantes colombianos, muy pobre la zona, ¿no? Ahí no gobierna la música zuliana, que es un orgullo y es la gaita, ¿no? Ahí nosotros escuchamos champeta, escuchamos bullerengue, vallenato, ¿no? Porque está muy cerca de la frontera, ¿no? Y nos gusta, ¿no? Y nos gusta, y bueno, y además ahí está todavía Chaguantamana, que es un sitio
desde donde es como una gran central de autobuses y de camiones, que se comunica a diario con La Guajira. Eso quedó muy interrumpido en los últimos años de crisis económica por los precios de la gasolina y tal. Pero sí, digamos, Chaguantamana, que en lengua aragua significa lugar de espera, es el sitio de ir y venir a los territorios ancestrales de los guayú, ¿no? Entonces, nosotros devolvimos a la gente a los procesos comunitarios y los que siguen y persisten en los ahí vienen de ese proceso. Claro, dimos un par de peleas universitarias, fundamentalmente con no depender de los partidos ya, ¿no? Y superar esa etapa donde los partidos significaban mucho en la vida indígena, ¿no? Eso nunca es abolido por completo. Pero hoy tenemos hombres que están en un partido en otro, mujeres que están en un partido en otro, pero su lealtad mayor es con lo que hacemos juntos, ¿no? Y además tenemos gente que decidió como yo, o como José Ángel Quintero, o como Drexy Materán, no militar en organizaciones partidistas, ni de izquierda ni de derecha, sino en nuestro propio proceso organizativo, con lo que vaya surgiendo de él, ¿no? Hay hay una situación, Juan Carlos, que generalmente cuando los compañeros de las comunidades escuchan otras experiencias, a veces es muy difícil que se muevan, es decir, la gente que vive en los Andes no conoce el Caribe y la gente que vive en el Caribe no conoce a la gente en los Andes, en las Pampas argentinas o donde fuera. Cuéntanos un poco, pensando en esto también, en que dices que es el agua el que los une. Cuéntanos un poco qué se cultiva, qué se siembra, qué se come, cómo es la relación con el agua también, un poquito. Fíjate, la cuenca del Tuy tiene un origen caribe muy fuerte, ¿no? Hay poco texto sobre eso. Recientemente hubo un esfuerzo de contar a través de los partes policiales y militares de rebeldes y bandidos en la zona, y terminó siendo un documento fundamentalmente que devela una identidad que estaba perdida, ¿no? La lengua residual en la lengua castellana caribe es evidente, ¿no? Pero todo eso está negado en la historia formal. Y eso fue ocupado por grandes terratenientes que tenían el privilegio, imagínate el poder que tenían, a ese sector de la oligarquía venezolana. Un historiador y narrador llamado Francisco Herrera Luque los llamó los amos del valle, ¿no? El Valle de Caracas, que es la capital de Venezuela, ¿no? Que era un territorio caribe, despojado de los caribes. Los amos del Valle, que se hicieron los dueños de ahí desde la conquista, ¿no? Que en algún momento se llamaron mantuanos, pero luego evolucionaron a otras familias llegadas después, tal vez, ¿no? Esta periferia de ese valle, que son otros valles periféricos donde vivo yo actualmente, donde vive mi familia, donde viven mi gente, pues, ¿no? Esta periferia fue colonizada por esos amos del valle para tener ahí, ya que se había urbanizado el valle, inicialmente agrícola, y Caracas había crecido, como ustedes saben o se imaginan que creció, una capital petrolera, ¿no? Que no produce petróleo, pero que lo administra y lo gasta, ¿no? O sea, la meca del rentismo. Entonces, esta periferia fue colonizada para tener las fincas, esos otros que poco a poco fueron migrando a cosas distintas a la agricultura, pero digamos, su estatus original agrícola se mantuvo con estas grandes fincas cafetaleras, cítricas. El café fue fundamental, sobre todo por la altura y pues maíz, sorgo y otros cultivos en la parte baja del valle del Tuy. Nosotros estamos en la cuenca del Tuy, al norte de la cuenca del Tuy, en la parte, las montañas más altas de la cuenca, ¿no? Y es la cuenca del río Tuy. Es un río muy contaminado, ¿no? Pero todos sus afluentes están con nosotros, siguen siendo bastante limpios, ¿no? Al Tuy lo ha contaminado las aguas residuales industriales y urbanas, producto de que es una ciudad, hay varias ciudades dormitorios en los valles del Tuy, los pueblitos ancestrales, algunos de origen indígena, se convirtieron en ciudades dormitorio de empleados a destajo de empleados baratos de Caracas, en el área de servicios. Mi comunidad también ha sido eso. La crisis última ha hecho que la gente tenga una vuelta al conuco, que es nuestra, no sé, creo que en otros lados lo llaman milpa, chácara, ¿no? Una chácara. Nuestro conuco, sí, nuestro conuco estamos volviendo a él. ¿Qué es el conuco? El conuco es un elemento fundamental de nuestra cultura, ¿no? De comunidad, porque el conuco
no es una propiedad, sino es algo, es un sitio que se puede mover con el tiempo, que es el corazón de la familia, ¿no? Y ahí se cultiva y se producen las gallinas y los huevos y se cultiva todo lo que se tiene. Generalmente no tenemos la propiedad de eso, sobre todo si hemos sido jornaleros de una finca o de un gran latifundio, como en el caso del Naranjal, que ya no existe el latifundio, porque el Estado compró las tierras para hacer una gran autopista cerca de nosotros, pero y las haciendas se vinieron a menos, pero los conucos nunca tuvimos el papelito, la propiedad, el título de tierra, ¿no? Sino que lo escondíamos. Nuestros conucos se escondían en la montaña, en las laderas, y estábamos acostumbrados allá a cultivar en zonas donde la inclinación es de 45 grados, y ahí montábamos el conuco porque nos protegíamos de los saqueadores de conuco, pero también de los terratenientes, de los cuales pocas veces teníamos permisos para cultivar en su tierra, ¿no? En las tierras de su propiedad y de su título, ¿no? Entonces se esconde el conuco familiar o en algunos casos excepcionales algún permiso de un terrateniente para tener conuco, ¿no? En alguna parte de su finca, no la más favorecida, pero se aprendió a cultivar así. Y por supuesto, todos estos conucos tenían café, tenían cítricos, igual que las fincas, pero tenían una enorme cantidad de cultivos ancestrales y de árboles que hoy tenemos aún y estamos además en el proceso del agua nos une, recuperando, recuperando en conocimiento y recuperando pero además tenemos aproximadamente 14 manantiales en un área pues pequeña de la... Sí. Me estaba regañando la señora Carmen porque se me botó el café mientras hablaba contigo. Hizo desastre. Eso fue lo que pasó cuando me moví para allá, se me botó el café. Lamentable porque estaba buenísimo. Nada más me puedo tomar un sorbo. Pero entonces se cultiva café, varias especies de café como el coturro o el caturro, que es un café muy nuestro, ¿no? Que tiene muchos años de cultivo ahí, ¿no? Y que fundamentalmente prospera en los conucos y bajo sombra, producto de que los conucos están medio tapados, así como un campamento de alzados, pues, ¿no? Que no se pela completo, sino que se deja algo que medio lo tape, ¿no? Y, y bueno, con las afincas llegó un problema, que es el cultivo, digamos, para negocios, ¿no? Y nuestros hombres y nuestras mujeres también lo hacen. Y digamos, hay un trabajo cultural muy fuerte en la organización para que al hacerlo lo hagamos de una manera tal, usando cosas modernas, que no nos hagan depender de la industria agropecuaria, pero que nos permitan no deteriorar la tierra, ¿no? Y las aguas subterráneas, que son muchas, son como 14 manantiales, si no me equivoco. Cerca de mi casa hay 3, yo soy un privilegiado, ¿no? Y estos manantiales le dan agua a la escuela, a la comunidad, a las casas, porque el servicio del Estado, que aunque está es muy precario, ¿no? Más o menos tiene esperanza con ese servicio de alguna clase media que se mudó a tener su casita en el campo, al igual que hicieron antiguamente los terratenientes, pero esto con menos ambición, ¿no? Pero el campesino siempre ha estado con el manantial, ¿no? Y este manantial, igual que en tierra Caquetí, que es mi tierra, tiene algo que tiene unos espíritus que velan por los ojos de agua y las nacientes. Estos espíritus son el espíritu del lugar, ¿no? Son el ariyú del lugar, son la defensa del lugar y son la personalidad, ¿no? Espiritual del lugar y material del lugar, porque además son espíritus que se pueden tocar eventualmente. Y la gente habla de ellos, los visualiza, crea relaciones. Hay gente que crea relaciones casi sacerdotales con esos espíritus, y la gente dice, se dedicó a, a venerar al duende, pues, de una manera de llamarlo. También se le dice, en mi tierra se le dice aitón, aquí también se le dicen guairemas. Las guairemas son espíritus además femeninos, que cuidan los ojos de agua, ¿no? Y hay otro que es la madre, ¿no? La madre de agua, que es que en los pueblos de Aragua muy fuerte. En Venezuela es tan fuerte que produjo un culto, digamos, para llamarlo como dicen los antropólogos, sincrético, ¿no? Que es el culto a María Leonza, que todo el mundo lo conoce en Latinoamérica, pues Rubén Blades escribió una canción. Hace poco hubo una polémica porque una escultura que había de María Leonza en la ciudad de Caracas, el gobierno se la llevó sin permiso para ponerla, para tratar de congraciarse con el marialeoncerismo, ¿no? En el río Quibayo, donde el culto tiene su lugar territorial.
Pero María Leonza y en los pueblos Añú, en los pueblos Caquetí está la madre. Para casi todos nosotros es una gran serpiente, igual que en el Naranjal, que se mueve bajo la tierra y que cuando la visualices es porque hay conflictos, ¿no? La serpiente ha sido muy vista en los últimos años en todo el territorio porque la madre está inquieta, la madre está preocupada, la madre quiere irse porque no está a gusto, ¿no? Porque es mucha la contaminación, son muchos los riesgos, ¿no? Hay mucha tala, ¿no? Entonces, nosotros en las canciones que cantamos, para venerar al agua y a los espíritus del agua, hablamos de ese problema que tiene la madre, ¿no? Es la madre de agua. Eh, Hay una fulía nuestra que se llama Madre de Agua, ¿no? Y nosotros, ¿qué cantamos? El canto original, tanto Caribe como Arawak se perdió, pero entonces existe un canto que tiene marcas de ese canto antiguo y que se canta en toda la región central del país, que se llama fulía. Este, el que lo escucha parece una salve, ¿no? Pero para la costa, como los pueblos son afro, se toca una fulía que es distinta a la nuestra, que es muy indiana, ¿no? Muy india, ¿no? La de ellos es más africana, pues, ¿no? Y se toca con percusión. Nosotros hacemos las dos fulías, ¿no? Y fundamentalmente se las cantamos a la Cruz de Mayo, ¿no? Que digamos es la cruz indígena del sur, ¿no? Que los pueblos de Mesoamérica tienen otro nombre. Este, Y que y aparece a nosotros, inicios de mayo. exacto. Y nosotros veneramos la cruz. Soy crucero, pues yo canto salve, improviso décimas, igual que varios mayores de la comunidad, ¿no? Y entre más viejo me pongo, más décimas hago, ¿no? Y improviso más fulías. Y se improvisan. Y algunas se tienen como preparadas por promesa. Por ejemplo, yo toda la Semana Santa me toca escribir, me propuse hace muchos años, escribir todo lo que sucede y lo que espiritualmente une mi comunidad con la vida y con las cosas, lo escribo a través de los misterios de la Semana Santa. Cada día de la Semana Santa es una estación digamos, de la pasión de Cristo, ¿no? Y de la muerte de Cristo. Y entonces yo uso eso para decir lo otro, ¿no? Y eso lo llaman décimas esas son décimas de pasión, se llaman décimas de pasión. ¿Por qué? Por la pasión de Cristo. Pero cuando decimos esto, hablamos de otro Cristo, pues, ¿no? Es que es el Cristo nuestro, el que hicimos indio, pues, ¿no? Y otro Jesús, pues, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo adaptamos, que también es un Jesús que también es madre de agua, pues. Es un Jesús que a veces es un espíritu africano o un espíritu indio. Y ese Jesús lo hablamos, pero además aprovecho las décimas, que son además para denunciar, para hablar de los problemas que tenemos, de la violencia, de los asesinatos, hablamos de los problemas agrícolas, de lo que está pasando con la tierra, de las preocupaciones de la madre, ¿no? De la escuela de música, tenemos una escuela de música en el Naranjal, una escuela de música que no es escuela, pero que tiene un pensum muy abierto, pero fundamentalmente su pensum es la fiesta. En eso somos muy disciplinados. La escuela enseña tanto como hace falta para la siguiente fiesta y para el siguiente baile, porque no es una escuelita para bailarines y cantantes, sino para bailadores y cantadores, ¿no? O sea, que es gente que se celebra a sí misma y no para el show y el espectáculo. Lo que no quiere decir que eventualmente no podamos tocar para otro. No es una negación así extrema como esta. Pero nos celebramos fundamentalmente a nosotros mismos. Esto lo aprendimos en Guanjiraguá, en la revitalización que aquellos jóvenes que te conté hicieron del Caula Yaguá o del Simirru, que es la fiesta tradicional arahuat, guayú, ¿no? Que era Simirru, que es la lluvia, era la celebración de las aguas, igual que la Cruz de Mayo, pero con la llegada de la cabra, con los canarios, que los guayú le hicieron tan suya que la gente piensa que estuvo toda la vida la cabra en la Guajira. No, la llamamos Caula Yaguá. Caula Yaguá porque Caula es cabra guayunizado, pues, ¿no? Como muchos pueblos nuestros que convertimos una palabra como el café en algo que se parece, pero que en nuestra lengua, pues con nuestro machuque, pues, lingüístico, ¿no? Y Claro. eso, entonces tenemos esta escuela de música, tenemos un grupo de autoconstrucción, hemos hecho poco, hemos hecho 2 infraestructuras de producción y una habitacional. Tenemos la esperanza de hacer alguna diseño modular, utilizar las técnicas tradicionales indígenas y vinculadas con algunas cosas que aprendimos de otra gente
para poder hacer módulos y poder hacer las casas. Aprovechando que el gobierno no nos construye, decidimos caminar nuestro propio camino en la construcción. Tenemos una cría de aves madres que está produciendo crías más pequeñas, está empezando apenas a producirlo. Tenemos un bachillerato para adultos y tenemos un programa dentro de la escuela tradicional, la escuela normal, que es una escuela que vivía de espaldas a la agricultura, y ahora tenemos un programa dentro que se llama Escuelas Cuencas, que funciona en otras escuelas de territorios cercanos, ¿no? A través de un movimiento de maestros con los que nos aliamos, que defienden el agua y defienden los manantiales, y esto nos permite incidir sobre jóvenes en otras partes, ¿no? Y cambiar un poco el pensum de la escuela y esa cosa que tiene la escuela de hacerte sentir avergonzado de quién eres, ¿no? Que lo hace mucho la escuela. Ahora, es un principio, Juan Carlos, en todas las corrientes de educación intercultural, educación intercultural bilingüe, el seguir pues, estos calendarios agrofestivos, ¿no? Y por allí también quería preguntarte en el texto que aparece en el libro de levantamientos sociales, hacia dónde vamos. Hay algo muy, muy interesante que tú hablas, que la fiesta no es el fin del proceso de autonomía, el proceso de buscar libertad y buscar las condiciones para desarrollarse como comunidad, sino que la fiesta es el principio, es el inicio de la misma organización, ¿no? Claro. Y ahora justo nos estás contando esto, ¿no? Que ustedes organizan todo el trabajo a partir del calendario festivo, digamos. La fiesta nos permite gobernarnos por un tiempo que en algún momento nos era permitido. Le estaba dado a los dueños y a los colonos de darnos permiso para festejar, ¿no? Y en ese tiempo nosotros nos gobernábamos. Entonces, digamos, estas organizaciones de fiesta, como las que por gracia española se llamaron cofradías o sociedades, ¿no? Sociedades era un poco más nuestro, las cofradías, los cabildos, ¿no? Digamos, era un proceso de gobierno propio de la fiesta, ¿no? Y detrás de eso estaba la otra fiesta, ¿no? La fiesta nuestra, vestida con unos colores que la hicieran menos preocupante. Es una fiesta con una máscara, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una celebración importante aquí mismo en la cuenca que tiene que ver con la máscara en la fiesta del Santísimo Sacramento, que es la diablera, los diablos de Yare, donde los diablos entran a venerar al Santísimo Sacramento dentro de la iglesia. Esta es una fiesta indígena, pero que es el diálogo de los indígenas con alguien que no quería dialogar, que era la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pero sin embargo los diablos entran y salen y se hacen dueños del sacramento. Y ahora, pues, se ha convertido en una fiesta de mucha fuerza, pese a que la violencia ha golpeado la zona de Yare. Y hay diableras en varias partes del país, igual que hay locainas en varias partes del país, y la cruz está de distinta manera en todas partes. Pero la fiesta no es necesariamente el principio, la fiesta está todo el tiempo. El problema estaría cuando la fiesta concluye y nos ponemos demasiado, digamos, serios en términos de una cultura ajena, pues una seriedad ajena. Nosotros tenemos nuestras seriedades, ¿no? Aunque nadie, dicen que el indio no es tan serio, ¿no? Pero tenemos nuestras seriedades. Pero el día en que nos pongamos tan serios como con una seriedad ajena y la fiesta termine, es cuando comienza ese proceso patriarcal y colonial en las organizaciones nuestras que nos ha hecho tanto daño. O sea, la fiesta debe continuar, diría alguien, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante. Porque la fiesta, lo que es el inicio consciente de la comprensión de que nosotros tenemos un proyecto propio, estamos construyendo un proyecto propio que va cambiando, en el cual nos rehacemos, que no tiene que ver con el viejo ideal republicano que nos heredaron, ¿no? Sino con otra cosa, ¿no? No tiene que ver con un nacionalismo o un regionalismo, sino con otra cosa. Y esa fiesta debe producir eso, ¿no? Y ese proyecto ha sido interrumpido varias veces en términos, y tal vez es quienes nos formamos para ver proyectos con una escala
muy ajena, tan ajena como la seriedad occidental, ¿no? Que es la escala de la nación, la escala del Estado, porque las universidades nos enseñaron a construir para eso, ¿no? Cuando pasamos por ellas, y a nuestros indígenas, maestros jóvenes, también les enseñan a construir para eso. No se imagina una escala, no se imaginan una escala distinta a eso, es casi tradición pensar en algo distinto al Estado, ¿no? Incluso alguna gente ya lo ha hecho tan, que se siente que se traicionan a sí mismos cuando no son nacionales, ¿no? Ayer me decía una amiga, no, tiene que ser el Estado, eso de la región o de la biorregión no me gusta, tiene que ser el país, porque aquí hay una identidad, me decía, en una discusión. Sentimos vergüenza de no acompañar el proyecto nacional y cuando vamos a hablar de él nos damos cuenta que sabemos poco de ese proyecto, que ese proyecto es demasiado superficial y joven y los viejos proyectos están solapados y subordinados a eso. Deben ser borrados y la fiesta nos puede permitir hacer un ejercicio de la memoria, ¿no? Y habitar de manera más consciente el olvido, que es una categoría que me gusta mucho de Manuel Rosenthal, ¿no? Habitar de manera más consciente el olvido, más orgánica, ¿no? Aprender a vivir en el olvido. Y eso solamente es posible con la memoria, con una memoria activa, ¿no? Con una memoria que crea cosas nuevas, no una memoria nostálgica y un restablecimiento de las cosas tal cual eran en algún momento de nuestra historia ancestral, sino con lo que podemos hacer ahora para seguir siendo. Y la fiesta nos lo puede permitir. La fiesta produce una economía. Por ejemplo, nosotros bailamos un baile que se toca con dos instrumentos y se canta porque es muy económico, porque tiene que manejarse de manera muy económica, porque hay mucha pobreza, ¿no? Entonces se redujo al arpa, que aunque es grandota y con la caja más ancha y con cuerdas de metal, para que suene un punteo fuerte, sólido, porque es un baile muy recio. Esa arpa llanera aquí en el Tuy es un arpa tuyera, pues. Y es un tipo de joropo, como se baila en los llanos, pero que se llama tuyero. Y se baila más recortadito, ¿no? Y más pegadito. Es como más, se expande hacia adentro, pues, para tratar de definir eso, ¿no? Y además de eso, el cantante toca las maracas de manera distinta al llano. Y canta, improvisa. Casi toda nuestra música es improvisada y el cantante de música tuyera va improvisando sobre lo que sucede en el baile. Si hay una pelea, él la cuenta mientras la pelea se está dando y se están matando dos hombres, él está contando la pelea mientras toca la maraca. Este es el joropo tuyero. El pueblo nuestro, en el Naranjal, nos dicen los bailabonitos, porque pues, nos adaptamos de ser los mejores bailarines de toda la cuenca del Puy. Y tenemos nuestros cultores, estamos enseñando a los niños a tocar el joropo y a bailarlo para celebrarse, no para mostrarlo, como hicieron los institutos de cultura, ¿no? Del gobierno en todos los periodos y o sea, que era mostrar la cultura como un espectáculo, ¿no? Sino que es una cosa para celebrar la tierra. Y lo bueno del joropo, que tiene que ver con esto que me preguntas de la fiesta, es que tiene su economía, y la economía es fundamental. Tenemos que tener nuestra economía. Incluso tenemos que tener lo que llaman ahora los economistas cuando hablan de las cosas que dan mucho real. Cada comunidad debe tener hasta su commodity. O sea, para San José de Apartado es el cacao, para Cherán es el cacao del chocolate, para nosotros es el café, pero como el café está disminuido, ahorita sabes cuál es nuestro commodity, los joropos tuyeros. Porque el joropo produce una economía que mueve el dinero en la región y en los territorios, mueve el dinero. O sea, nosotros gastamos el joropo y sostenemos la cultura económicamente nosotros mismos, la cultura del joropo, porque hay una industria, hay restaurantes, hay comederos, hay sitios de baile. Los músicos se mueven de una fiesta ahora y nosotros le pagamos a un músico para que toque desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, porque los joropos son para amanecer y una pieza de joropo dura 7 minutos. O sea, realmente tenemos no solamente eso, sino que tenemos nuestra propia cultura física, porque somos unos atletas, los campesinos, acostumbrados a tener buenas piernas en la montaña, además son capaces de bailar toda la noche, en rangos que tienen de 7 a 12 minutos, ¿no? Y la parte más recia es a mitad de la pieza, ¿no? Entonces, digamos, tiene una economía, tiene una comida, ¿no? Hay un tipo de sancocho que se come, hay un tipo de comida que se come en el joropo. Entonces esto es fundamental. Cuando nos morimos,
nos bailan con joropo la caja del muerto, ¿no? Que no es como esos negritos que aparecen ahora en las redes sociales que pegan brincos y son acróbatas, pero es un poco más suavecito, ¿no? Pero se baila el ataúd, pues la caja, el féretro, hasta el cementerio, ¿no? Y tanto caminas, tanto buen bailarín eras. Entonces te bailan más, ¿no? Y te bailan las mujeres también, que es fundamental, es un momento importante en la procesión del muerto. Y hay gente que dice, cuando yo me muera, yo quiero que usted me baile la caja, o yo, mi familia lo va a llamar. O sea, es una cosa que es importante, para decirlo de alguna manera. Y tiene una industria propia, ¿no? Esa cultura. Tiene una radio. El joropo, por ejemplo, sin tener unas estructuras empresariales grandes que domina la radio tuyera, lo cual es dificilísimo en una época cuando el reggaetón lo ha ocupado todo, ¿no? Pues en el Tuy no es así, en el Tuy la radio o suena joropo o nadie la escucha, ¿no? Claro, que ponen reggaetón, pues, Claro. porque bueno, de vez en cuando un perreo no está mal.